Perspectiva Siglo XXI presenta Profecías para hoy. ¿Estás listo? Para entender lo que viene. Hola amigos, qué alegría saludarlos en este día nuevamente para estudiar juntos la palabra de Dios y ver las grandes verdades que Dios ha dejado para nuestra bendición. Que Dios nos acompañe, que Dios nos dirija en nuestra mente, en nuestros pensamientos para que podamos entender profundamente la palabra de Dios y lo que Él desea que entendamos en este tiempo tan especial que nos toca vivir. Como ustedes ven en la pantalla, tenemos el título Viaje a la Eternidad. No es un título nomás, sino que es real. Y Dios lo promete, el Todopoderoso. Este mundo se está terminando. Las señales del fin son categóricas y rotundas. Nadie puede negarnos esto. Hoy me decía un amigo, estando nos encontramos en medio de una calle, y él me dice, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Realmente es increíble, no puede ser otra cosa que el fin de la historia. Sí, es que la condición moral, la condición social que reina, los terremotos que todos los días están anunciando uno nuevo, lo que está pasando en la Tierra nos indica realmente el fin de la historia humana, amigos míos. Yo no sé si estamos comprendiendo esa realidad. Por eso, al pensar en el fin de la historia no tenemos que asustarnos. Pensar que será un viaje a la eternidad porque Cristo prometió que Él nos va a guiar a esa eternidad. Los hombres, bueno, como dice allá Alicia el título. El hombre quiere conquistar el universo. Claro, el hombre quiere conquistar el universo y que de alguna forma quiere descubrir otros mundos que el nuestro y llegar a esos mundos, establecerse y quedar allí, ¿no es cierto?, en esos mundos, porque les parece que así podrá ser la solución de los problemas. Pero si no podemos gobernar este mundo en el cual estamos, cuanto menos si iríamos a otros mundos, ¿verdad? Aún la ciencia ha descubierto estos días algunas cosas que nos dejan asombrados, tanto del universo como también de la posibilidad de llegar al espacio profundo y de que el hombre llegue. Y los científicos están diciendo, no sabíamos muchas cosas, hoy entendemos. Es muy difícil que el hombre pueda ir más allá, ni siquiera Marte pueda llegar con vida. Es notable eso, pero no es el tema de hoy, solamente lo pongo como ilustración, porque el universo es inmenso. Allí dice la galaxia Andrómeda. Abarca esta galaxia 2.5 millones de años luz de la Tierra. Está esa distancia enorme. Y saben, lo que allí encontramos en la pantalla también, es el objeto más lejano visible a simple vista. O sea que si nosotros está despejado el cielo, podemos salir y ver, y el objeto más brillante, ese es en realidad la galaxia Andrómeda. Pero son millones de galaxias que hay en el universo. Eso es lo que nos dice aún la ciencia, y los hombres cada vez que hacen un telescopio más poderoso, más descubren acerca de esto. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, es lo que nos toca vivir. Está allí en el borde, pero el centro galáctico, de su punto más cercano, se encuentra a unos 26.000 años luz. Recordemos que la luz recorre 300.000 kilómetros, ¿en cuánto? En un solo segundo. Y sin embargo, así está. O sea, está clarito lo que dice allí. Eso se sabe y se ha comprobado que es así. El Sol se encuentra a esa distancia, o sea, y en torno al Sol está girando la Tierra, como ya sabemos, y todo el sistema solar. Se desplaza, o sea, nuestra galaxia se desplaza hacia, ¿qué, Alicia? Allí dice unas palabras raras, ¿no es cierto? ¿Qué dice? Se desplaza hacia el gran atractor a 600 kilómetros por segundo. A 600 kilómetros por segundo va toda la galaxia, ese centro que atrae poderosamente y que los hombres no han logrado explicar del todo. No lo pueden entender por qué. Y ven que en nuestra galaxia va hacia allí, otras galaxias van en forma distinta, y muchas galaxias vienen de paso a ese centro,
¿Y qué es lo que va a pasar? Se preguntan mucho. Otras van hacia otro lugar. El universo es enorme, mucho más allá de nuestra comprensión. La extensión de nuestra Vía Láctea son 200.000 años luz, solo la extensión. Y pensar que en el grosor, Alicia, ¿cuánto dice allí? Grosor de 10.000 a 30.000 años luz. ¿Por qué esta cifra de 10.000 a 30.000 años luz? Porque en realidad es muy delgada, en la parte, pero en la parte central se va anchando hasta alcanzar lo que ustedes ven allí en la cifra, ¿no es cierto? 30.000 años luz. O sea, es imposible comprender para nosotros, y todavía esta cifra allí, 400.000 millones de estrellas es lo que realmente los hombres han descubierto ahora, y esto varía con otros números que estaban antes, porque los telescopios cada día están más sofisticados y el hombre ha alcanzado a ver más del universo. Y realmente han visto que es enorme la cantidad de estrellas que reinan en nuestra Vía Láctea. Y pensar que una estrella pequeña es nuestro Sol, y en torno a esa estrella pequeña estamos nosotros ubicados en la Tierra, ¿verdad? Por eso un día Dios le pregunta a Job algo muy grande y dice, ¿tienen sus ejércitos número? ¿Sobre quién no está su luz? Job, quiero que te anime. Job se encontraba desanimado en ese momento y el Señor lo va animando y le dice, yo quiero que entiendas, Job, que yo soy más poderoso que todo. No temas, te estuviste en una prueba muy grande. El Señor lo anima y le dice, estuviste en una prueba extremadamente grande. Él no alcanzaba a comprender la lucha del gran conflicto en la cual Satanás estaba luchando contra él en ese momento. Pero no es el tema de ahora. Pero solamente el Señor le dice, mira los cielos. Esos cielos yo los hice, yo los creé. Y hay luz en todos ellos. ¿Quién puso esa luz, en otras palabras? Job no entendía. Al mirar más allá entiende a su Padre Celestial. Entiende a su Padre que es eterno, y nosotros lo entendemos como debemos entenderlo, llegamos a comprenderlo. Saben, hay una cita, está en el Conflicto de los Siglos inspirada, es realmente maravillosa y dice lo siguiente. Con visión clara, consideran la magnificencia de la creación, soles y estrellas y sistemas planetarios, que en el orden a ellos asignados circuyen el trono de la divinidad. El nombre del Creador se encuentra escrito en todas las cosas, desde las más pequeñas hasta las más grandes, y en todas ellas se ostenta la riqueza de su poder. Saben, yo he pensado mucho en esta cita, inspirada por el cielo, por Dios. Es el mismo Espíritu de Dios que nos guía a la bendición de ser salvos, es el mismo Espíritu de Dios que nos convence de pecado, el que inspiró esta cita. He pensado mucho porque ahí dice que todos los mundos creados por Dios, las galaxias, todas ellas giran en torno ¿a quién? Al trono excelso de Dios. La masa más grande que existe en el universo es el trono de Dios. Es el lugar donde está el cielo, en el cual nosotros llamamos, ¿verdad? No es lo que miramos así a simple vista, porque por supuesto vemos la atmósfera cuando se va, y cuando vemos la atmósfera hasta los kilómetros que vemos, ya sabemos que se va tornando azul simplemente. Y cuanto más alto está, menos azul hasta que el último es negro. Pero un día veremos el cielo. San Pablo dice el tercer cielo, hablando acerca del lugar donde Dios habita. Y cuando recién leíamos que las galaxias están girando en torno a ellos y son atraídas a ese lugar, la ciencia no puede explicarlo, pero los hijos de Dios podemos entender un poco más. Lo que leíamos recién, ¿verdad? Allí dice claramente que giran en torno al trono de la divinidad. Eso es impresionante, que nosotros podamos entender que es un universo inmenso e insondable, que Dios formó al mandato de su voz en un tiempo, en la eternidad, no sabemos cuánto, porque eso no fue revelado al ser humano. Realmente el Señor hace todas las cosas para nuestra bendición. Y un día el Señor desea, o mejor dicho, decide crear al hombre en forma total. Y dice allí, Alicia, lo siguiente. Expresiones del Salmo 23 de David. Porque hoy vamos a estudiar el 24 dentro de instantes, pero tenemos que leer lo que David, él habla acerca y se expresa de esta manera en el Salmo 23, muy conocido por todos nosotros. ¿Qué dice? Jehová es mi pastor, nada me faltará.
En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Podemos pasar por dificultades en esta vida, a veces desánimos o tristezas, pero tengamos la certeza del fin, la certeza de la venida de Cristo, la certeza de que tenemos un Dios amante. David exclama eso con alegría, porque hay un Dios que nunca jamás me va a abandonar, y continúa diciendo: Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Confortará a mi alma, me guiará por sendas de ¿qué? De justicia. Nosotros somos seres imperfectos por causa del pecado, pero el Señor nos va a conducir hasta el día cuando estemos en la patria celestial, por amor de su nombre. El Señor ha prometido, Él no puede dejarnos solos. El versículo 4 agrega: Aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Saben, este es notable el versículo 4, porque dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. En esta tierra podemos entender eso. Lo que cuando la muerte se acerca, tal vez allá en el lecho mortal, Dios nos habla con claridad: hijo mío, no te olvides de mí, porque yo te protegí toda la vida, te di la vida y te creé para que vivas eternamente. Y si somos fieles, nuestro destino es la vida eterna simplemente. Por eso allí, tu vara y tu callado me infundirán aliento, el aliento de vida y el aliento que nos puede mantener con vida, inclusive mientras vivimos. Es ¿qué? Es nuestra confianza en el eterno, es confiar en ese ser eterno. El que no tiene confianza en Dios realmente no puede disfrutar de esta cortita vida que tenemos aquí en esta tierra por causa del pecado. Continúa diciendo allí en el versículo 5: Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Qué notorio es que David exclama allí, dice, a mí interesante, porque aderezarás mesa delante de mí y en presencia de mis angustiadores. Y él tuvo muchos angustiadores. Y nosotros también, ¿verdad? Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. El aceite es símbolo de que del Espíritu Santo de Dios. Cuidado, que a veces algunos se confunden y no creen en el Espíritu Santo. El símbolo está en el Antiguo Testamento, está en el Nuevo con toda claridad, y el símbolo es el aceite, y por eso dice: mi copa está rebosando. ¿Qué más? Si el Espíritu Santo inunda nuestra mente, nuestro ser, ¿qué más podemos pretender en esta vida, amigos míos? Ciertamente llegaremos a la eternidad, y en la casa de Jehová moraré ¿por cuánto tiempo? Por largos días, por una eternidad. De manera que David se alegra al pensar en la realidad, por eso él escribe con alegría este salmo. Y saben que David así introduce el Salmo 24. Este es el contexto, diríamos, del Salmo 24. David introduce el Salmo 24, que es un salmo profético y tiene que ver mucho con ese viaje a la eternidad. Por eso vamos a entenderlo más de cerca al estudiarlo. David fue un hombre de fe. Cuando Samuel fue enviado para ungirlo, allí le costaba entender hasta el profeta cómo era posible que Dios había elegido a David, porque era, dice la Biblia, un joven de hermoso parecer, pero el Señor había elegido a David para que fuese ahora el rey de Israel, y fuese realmente un hombre de Dios. Y fue un hombre de Dios, aunque tuvo problemas como los tenemos nosotros, así también nosotros podemos vencer como Él venció, ¿verdad? Sabemos que ese hombre de fe, miren, pensar en lo que vemos ahí en la pantalla. David no pudo soportar que el pueblo de Dios estuviese allí, estaba en las cuevas, estaba desanimado porque Goliat, ese hombre gigantesco, un tremendo hombre de los filisteos, y lo amenazaba y se burlaba de Dios todos los días. Y decía, bueno, a ver, que venga alguien, que venga porque lo voy a hacer 1000 pedazos. Él solo los desafiaba. Y David llega, escucha. Estaba Saúl, también que era más grande que David, y David, que era un pastor de ovejas, le dice, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa en nuestro pueblo? No hay un hombre que este perverso que está allí, este filisteo, en realidad nos esté amenazando al Dios eterno. Voy a ir en nombre de Dios. Se coloca el ropaje de guerra porque Saúl le indica eso, y luego se lo sacó y dice, no, es muy grande para mí, esto no sirve, yo voy en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y se terminó.
Y David marchó al encuentro. Y cuando Goliat lo vio, dice, ¿soy perro? ¿Acaso yo para que me trate de esta manera? Me mandan este hombrecito chiquito ahí. Lo voy a terminar en un instante. Pero ustedes conocen la historia, amigos míos. David tomó su honda y allí puso la piedra indicada. Y en el nombre de Jehová de los ejércitos la lanzó y pegó en el centro de la frente de aquel gigante. ¿Y por qué? Porque en su orgullo aquel gigante había tirado su defensa que tenía, ¿verdad?, en su cabeza, la tiró a un lado burlándose, pero la piedra le pegó exacto y cayó al suelo. El hombre más fuerte que existía allí, los filisteos huyeron desesperadamente. Amigos míos, los hombres de Dios son los hombres de Dios. Y con esa fe insondable tenemos nosotros que ahora acudir al Todopoderoso. En este día que estamos estudiando, comprendiendo las cosas de Dios más de cerca, leamos con prontitud y con claridad, escuchemos el mensaje hasta al terminar todo, para comprenderlo en su verdadera dimensión. Porque Alicia, leemos el título allí de la siguiente manera. Un salmo profético, Salmo 24. ¿Por qué es profético? Porque tiene que ver con el futuro nuestro inclusive y ese viaje a la eternidad. Vamos a leer los primeros pasajes del Salmo 24. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Qué texto es este, verdad? De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Está claro esto, mis hermanos? Creo que sí, que entendemos muy bien lo que está diciendo David. Está hablándonos con claridad de que todo es de Dios. Y ese mundo que en forma perfecta gira tanto en su momento de traslación, en su movimiento de traslación en torno al Sol, como el movimiento de rotación sobre su eje, ¿verdad?, de 24 horas, todo es perfecto. El Todopoderoso lo hizo maravilloso para que podamos nosotros vivir un día por la eternidad. Por eso, la grandeza de un Dios eterno es la que realmente debe admirar nuestra vida hoy. La grandeza de ese Dios eterno es la que debe iluminar nuestro ser, amigo mío. No importa en qué situación te encuentres, Dios no quiere que estemos desanimados, no quiere que nos desalentemos, porque esto es obra de Satanás, el gran engañador, que solamente trae muerte en este mundo. Pero el Dios que es vida eterna, Él lo dio todo para que nosotros podamos vivir para siempre. Por lo tanto, sigamos paso a paso. Sigamos hasta el trono de Dios, porque nuestro viaje a la eternidad va a ser hasta el trono de Dios. El trono del Dios eterno, nuestro Dios. Allí alguien lo describió de esta manera, porque de acuerdo a lo que dice el Apocalipsis, realmente aparecen los ancianos en torno al trono allí, los representantes de otros mundos. Podríamos hablar mucho acerca de ese trono, pero amigos míos, el hombre no alcanza a comprenderlo del todo. Pero dice lo siguiente allí, el Salmo 24, el versículo 3. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? ¿Hemos pensado alguna vez en esa realidad? Amigos míos, nuestro destino es ver el trono de Dios. Nuestro destino es contemplar ese trono excelso de gloria. Ver ese trono que es el centro mismo de todo el universo, en torno al cual giran todas las galaxias, todos los mundos creados perfectos por Dios. Amigos míos, ¿no es solemne esto? Y es solemne en extremo, somos pecadores. Por eso Dios debe limpiar nuestra vida, debe transformar nuestra vida. Nunca podríamos llegar a ver la eternidad. Por eso las letras allí tienen un bordecito rojo, diferente a las otras. ¿Por qué? Indicando que en la sangre de Cristo solamente podemos encontrar la solución. Pero dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en el lugar santo? Porque Dios es santo. Ante la presencia de ese Dios santo tendremos que estar un día. Ojalá llegue pronto ese día. Pero vayamos hasta la cruz del Calvario primero. Él es el único que puede liberarnos. Y dice allí el título, Alicia. Respuesta contundente. Es contundente lo que el salmista dice a continuación. Y dice lo siguiente. El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. En otras palabras, David dice con toda nitidez. El mismo que venció a Goliat en el nombre de Jehová de los ejércitos. No hay nada que hacerle. El limpio de manos y puro de corazón.
El que no ha elevado su alma, ¿qué dice allí? A cosas vanas, ni jurado con engaño. Ese es el único que podrá ver el trono de Dios. De manera que el salmista nos habla con toda claridad, aunque él le pasó por caminos malos y de pecado, se arrepintió, entendió ese trono excelso ante el cual estará un día, y lo vamos a ver a David, porque él será salvo. El Señor nos habla con claridad en su palabra de esta forma. Fue el progenitor de Jesús, cuando él vino a este mundo a buscarnos, un mundo de tristeza y dolor, ¿verdad? Y el versículo 5 agrega: Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. O sea que nuestra única solución es ir al Dios de salvación. Ese Dios que dejó un trono eterno para buscarnos a un mundo triste. Cuando Adán y Eva pecaron, se entregaron a la maldición del pecado, qué tristeza habrá sido y fue para toda la creación de Dios. Lloraban los ángeles, lloraban los mundos que nunca habían visto el pecado. Ahora lo veían al hombre caer en la desgracia del pecado. Tienen que ser expulsados del jardín del Edén. Pero saben, pronto vieron un cordero que moriría. Quedaban con asombro. Y Jesús mismo dice que Él habría de morir porque el hombre no podía ser salvo, no podía vivir la vida eterna si Él realmente no vencía el pecado en forma personal. Cristo vendría, sería una célula en el vientre materno y luego llegaría a ser como nosotros en este mundo, pero sin pecado, vencería el pecado allí en el Gólgota cruel. Amigos, ¿cómo lograrlo? ¿Cómo realmente llegar a ver el trono de Dios y ser perfectos, amigos míos? Bueno, el texto lo dice claramente. Leamos a Alicia allí. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. De manera que el salmista está viendo claramente su impotencia, su incapacidad. Por eso dice: los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Jacob significa mentira, como ya sabemos. O sea, Jacob era engañador. Pero lucha en esa noche terrible que tuvo que luchar hasta que el Señor ahora cambia su existencia, porque estaba luchando contra Cristo mismo. Toca su muslo, él queda cojo hasta el final de sus días, pero le cambia el nombre, Israel, que significa vencedor. Amigos míos, así también nosotros en Cristo obtendremos la salvación, porque así como el ladrón en la cruz, al mirarlo, ya estábamos diciendo eso recién, de manera que eso está claro, ¿no es cierto? Nosotros alcanzaremos la salvación mirando el rostro de Cristo, o sea, contemplando al amante Salvador, que aunque llevaba una corona de espinas, Él murió por nuestras transgresiones. Murió para que nosotros podamos ser salvos. Oh, cuán amante es nuestro Dios, cuán admirable es nuestro poderoso Dios. De repente se escuchó un tremendo estruendo, porque Jesús se ha dicho: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Una oscuridad sobrenatural cercaba la cruz del Calvario. Y entonces el velo del templo, que separaba el lugar santo del Santísimo, se rasgó de arriba abajo, indicando que el sacrificio por el hombre ya había sido ofrecido. Cristo había muerto en lugar del Cordero Pascual, tal cual nos indicaba la palabra de Dios, ¿verdad? Por eso allí en San Mateo 27 leemos: Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Nadie tenía realmente razón de negar la resurrección de Cristo. Amigos míos, por eso cuando el apóstol Pedro predicó allí, después de estar, de esos días dramáticos de su vida, como ya conocemos, los que leemos la palabra de Dios entendemos esto, porque inclusive había llegado a negar a Cristo. El Señor ayudó, le mostró todas las cosas, hasta que él entendió, y estando en el aposento alto llegó a entregarse de tal manera a la influencia del Espíritu de Dios, que cuando él da ese mensaje en el día de Pentecostés, se convierte en 3.000 personas. Pero amigos míos, lo terrible es que aquellos que resucitaron cuando salieron de la tumba y Cristo salió de la tumba, se aparecieron a muchos, dice la palabra de Dios, a los líderes de Israel, al mismo Pilato. Por eso es que Pilato se quitó la vida. No había excusas, pero yo muchas veces he pensado en los líderes de Israel. ¿Cómo es que
se entregaron a la maldición del pecado a pesar de que entendieron, al contrario, ahora querían negar y pagaron a hombres para que negaran la resurrección de Cristo. Porque cuando el hombre se entrega al pecado hace cualquier cosa, se aparta de Dios, se separa de Dios, no podemos hacer nada. Por eso el tema de hoy es extremadamente importante. Sigámoslo paso a paso. Jesús fue bajado después por sus seres más allegados a sus discípulos hasta la tumba de José de Arimatea. El texto bíblico que es centro del plan de salvación dice lo siguiente: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pensar que Dios, la divinidad, decidió que Cristo moriría por el hombre antes que el hombre fuese, como dice la Escritura. Pero, ¿por qué de tal manera nos ama Dios? De tal manera amó Dios al mundo. Por eso cuando te tientes a pensar de que Dios no te ama, por alguna dificultad que estás pasando, por una enfermedad o por lo que fuere, amigo mío, recuerda con toda claridad que ese no es el pensamiento que tenemos que tener. Porque tenemos un Dios de amor, un Dios que jamás nos va a dejar, a menos que nosotros elijamos el pecado, elijamos la transgresión y nos apartemos de Él. Si nos apartamos de Él, por supuesto, la maldición del pecado nos va a alcanzar y no seremos salvos. Pero de tal manera nos amó el Señor. El profeta Oseas ya profetizaba esto, la resurrección de Jesús, venciendo la muerte, y decía así: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. No nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Qué promesa por un lado y qué profecía más grande, ¿verdad? Dice, venid y volvamos a Jehová. Volveremos al Señor. Volveremos a aquel que venció a la tumba y que estuvo allí los 3 días, como dice la profecía, ¿verdad? Tal cual decía así. De manera que el profeta Oseas ya lo indicaba con anterioridad y recalcaba ese texto que David, mucho tiempo antes, había escrito con toda claridad acerca de su poderoso Salvador, de nuestro poderoso Salvador, de nuestro Redentor, amigos míos. Por lo tanto, es día de compungir nuestro corazón, entender y rechazar el yo, humillarnos ante Dios, sabiendo que el orgullo proviene de Satanás. El origen de ese orgullo es satánico. Por lo tanto, seamos fieles al Señor y acudamos de rodillas ante Dios para que el Señor nos pueda limpiar de toda maldad y podamos ir al pie de la cruz y saber que cuando en nuestra mente ocurran los pensamientos de la muerte, recordemos que la tumba fue vaciada. Se vació cuando Jesús, el autor de la vida, la dejó. Y por supuesto, así también nosotros seremos resucitados. Cristo mismo nos va a resucitar en el día postrero. Él se despidió unos días después de sus discípulos. Ellos miraban atentamente, sin duda con tristeza, pero había una alegría en ellos. El Espíritu Santo estaba sobre ellos, aunque tenían que todavía ir hasta el aposento alto, hacer muchas cosas, amigos míos. Cristo no los abandonaría. Él había de acompañarlos. Y repentinamente ocurrió algo mientras estaban mirando, dice la Biblia lo siguiente, allí en Hechos 1, lo siguiente. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Qué hermoso este pasaje, ¿no es cierto? La promesa, 2 ángeles que acompañaban a Cristo entre los millones que acompañaron a Jesús hasta la eternidad. Y yo quiero decirles que ahora vamos a ver el Salmo 24, que nos habla justamente de esto. Cristo mismo va a venir a buscarnos, vendrá escoltado por millones de ángeles en ese día. Y vendrá a buscarnos y vendrá a sacarnos de la tumba polvorienta, no interesa cuánto tiempo estemos en la tumba. Sabemos que los que vivimos en esta hora, aunque muramos, no vamos a estar mucho tiempo en la tumba porque Cristo va a venir y nos va a resucitar. Pero amigos míos, desde Adán hasta el último hombre,
serán resucitados en el gran día de Dios, en el gran día que nos se avecina. Por eso Jesús, escoltado de millones de ángeles. Ahora veamos, ¿qué nos dice cuando llega al cielo? Él en primer lugar, ascendiendo a los cielos, ¿qué dice Alicia allí? Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Bueno, cuando Él se aproxima a las puertas eternas, los ángeles que en forma perfecta cuidan la entrada de esas puertas eternas que nos llevan hasta el trono de Dios. He aquí que ordenan los ángeles, alzaos sus puertas eternas, porque el Rey eterno, el Rey que venció la muerte, viene hasta el Padre. Fue cuando Cristo ascendió a los cielos en la primera ocasión. Qué notable es leer esto, ¿verdad? Fue inspirado por Dios. Y dice allí la pregunta, ¿quién dice Alicia? ¿Quién es este Rey de Gloria? Una pregunta, no porque los ángeles no sabían. ¿Quién es este Rey de Gloria? Y para que se recalque, entonces dice Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. O sea, Él es el Rey de Gloria, nuestro poderoso Redentor que venció la tumba. Por eso, amigo mío, el tema de hoy, por más enfermedades que tengamos, por más tristeza que tengamos en este mundo, por más achaques que nos estén asediando, recordemos que Cristo venció la tumba. Él es nuestro Redentor. Él es aquel que nos va a sacar en el día glorioso. Y nosotros sabemos que cuando morimos es como un segundo y será la resurrección. Porque los muertos nada saben, como dice la palabra de Dios. Ahora, llegó el momento cuando Jesús ya está intercediendo en el último lugar de la intercesión. ¿Quieres leer, Alicia, allí esa frase? En esta hora solemne vivimos hoy. Sí, mis apreciados amigos y hermanos en Cristo Jesús. En esta hora solemne vivimos. ¿Por qué solemne? Porque la gracia de Dios no va a durar mucho tiempo más. El tiempo de gracia se está terminando, amigos míos. Y el tiempo de gracia para aquellos que conocemos la verdad y entendemos las cosas de la vida eterna va a terminar antes que Jesús salga del santuario celestial, porque con el pueblo de Dios en la dimensión de la lluvia tardía del Espíritu Santo de Dios, porque así lo dice, he aquí que habremos de terminar en pocos días la obra de Dios. Pero para ello tenemos que ir hasta ¿dónde? Hasta el trono de Dios hoy y entregar nuestra vida. Cuando termine el tiempo de gracia, ya será tarde para arreglar nuestra vida. Oh pueblo de Dios, alístate. Está preparado para el día cuando el Rey del universo venga a buscarnos, porque antes de eso tendremos que terminar la obra del Señor. Pero si somos salvos, participaremos realmente de una resurrección especial. Inclusive es notable cuando Cristo vendrá, ¿verdad? Y vendrá escoltado, ¿por qué? Dice allí, por millones de ángeles en ese día. Los ángeles van a cantar, los coros celestiales serán elevados, el universo entero cantará. Y cuando las bóvedas celestes se estremezcan por el cantar de los triunfantes ángeles que acompañarán al Redentor del mundo, aquel que lleva nuestra imagen y la llevará por la eternidad, lleva las señales cruentas de la cruz del Calvario y las llevará para siempre, pero de allí saldrán rayos de gloria y de luz, porque de allí emana la victoria de Jesús, para que realmente el hombre entienda, y aún los mundos no creados, entiendan el amor de Dios y entiendan la justicia de ese Dios de amor. Cuán grande será ese día cuando el ángel que hoy nos cuida, nos saque de la tumba cuando Cristo ordene, y salgamos de la tumba glorificados, amigos míos. Por eso el apóstol Pablo le explica a los corintios de esta manera y dice lo siguiente. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Bueno, aquí el apóstol Pablo dice ese misterio, porque es el misterio de Dios. Está allí al alcance divino solamente, ¿verdad? Aquí es un texto maravilloso, el versículo dice, porque todos dormiremos, habla de la muerte, por supuesto, y seremos transformados cuando resucitemos.
En un momento, notemos esa frase, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Sé los que están vivos seremos transformados. Estas células mortales no pueden ver el trono de Dios. Será necesario que el Señor nos vuelva a crear, porque en realidad la resurrección es una nueva creación, y continúa diciéndonos así. Y También. cuando, Sí, lee, Alicia. sí, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Qué palabras más emocionantes son estas. ¿Por qué? Porque realmente nosotros podemos vencer a Jesús, al pecado, por la sangre de Cristo. Podemos vencer al pecado y podemos vencer la tumba también. Satanás se goza, y así como Satanás estuvo allí rodeando la tumba de Cristo con todo su poder, pero cuando el ángel lleno de luz y gloria vino enviado por Dios de los cielos, la piedra fue lanzada a un lado que cubría la tumba de Jesús, y el ángel dijo: Hijo de Dios, tu Padre te llama. Y Cristo salió de la tumba. También nosotros saldremos de la tumba. El mismo ángel que hoy nos acompaña habrá de darnos la bienvenida. Es ese ángel que va a habitar la eternidad con nosotros también. No queremos, amigos míos, estar con Él también y estar con todos los redimidos en la patria celestial. Gozarnos para siempre en ese glorioso hogar que tenemos y que está tan cercano y se acerca tanto se acerca a esta tierra. Muy pronto llegaremos a ver todas estas cosas. Continúa diciendo el apóstol San Pablo lo siguiente: Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Bueno, aquí es notable, ¿verdad? El apóstol habla realmente de que seremos arrebatados. Cristo no va a descender a la tierra en ese momento, sino que quedará Jesús escoltado por millones de ángeles hasta un punto especial. Los millones que van a descender para sacar de las tumbas a los que, o darnos la bienvenida a la vida, serán los ángeles que nos acompañaron en esta existencia, ¿verdad? Saben, amigos míos, qué día de gozo será la mañana gloriosa. La mañana gloriosa que no podemos describir. Cuando nos encontraremos ya ahora en una vida eterna. Pensar que nunca más pensaremos en la muerte. Porque la muerte no va a existir más. Va a dejar de existir para siempre. Nunca, nunca más. Pensemos en una eternidad. La muerte es un intruso en la creación de Dios. Pero Cristo venció la muerte en la cruz del Calvario. Por eso el salmista habla acerca de estas cosas. Cuando acompañemos a Jesús ahora al trono de Dios. Cristo quiere que entendamos. Él mismo, cuando ascendió a los cielos, se escucharon ciertas palabras inspiradas por Dios por el salmista David, ¿no es cierto? Ahora también nosotros podemos entender las palabras cuando ascendamos en ese carro que irá hasta los cielos y nos acompañaremos y lleguemos a las puertas perlinas. Antes de entrar a los cielos se va a pronunciar también lo siguiente, y dice así: Alzad puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Bueno, otra vez las palabras: alzaos, oh puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará ¿quién? El Rey de Gloria. Dice, y ahí la pregunta: ¿quién es este Rey de Gloria? La respuesta: Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Bueno, estamos preparados para en esta vida reconocer que Él es el Rey de la Gloria. Dice allí el Apocalipsis 7:9 lo siguiente: Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Qué día glorioso están ahora cuando lleguemos al trono de Dios. Veamos el trono de Dios.
Allí explica, ¿verdad? En el libro de Apocalipsis, San Juan ve ese día, lo contempla santos ángeles, la gloria en una luz que brilla más allá de lo que podemos hoy entender. Nuestros ojos creados de nuevo van a ver esa gloria porque realmente Dios nos capacitará para vivir la eternidad. Pero estaremos en torno a Jesús. Él es el que nos va a presentar ante el Padre. Y qué gozo el Padre cuando ve a la raza humana otra vez unida para siempre, ya sin pecado por la eternidad. Por lo tanto, seamos de aquellos que vamos a ser salvos. No cambiemos la salvación eterna por las cosas temporales de esta vida, amigos míos. Seamos salvos en el nombre de Jesús. Seamos salvos y no perdamos la vida eterna. Porque lo que realmente el mismo Apocalipsis, allí San Juan lo describe en el capítulo 22, y se va cerrando con estas palabras maravillosas. ¿Qué dice allí el versículo 1, Alicia? Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Allí estaba el trono de Dios y del Cordero, que es el nombre que Cristo llevará por la eternidad. Él es el Cordero. Por eso nosotros podremos estar vivos para siempre. Él venció para siempre. El nombre de Cristo será exaltado más que todas las cosas. Y el versículo 2 agrega: en medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Es notorio que allí exclama, ¿no es cierto? Y ve San Juan y dice que ambas márgenes del río de la vida que sale del trono de Dios estaba el árbol de la vida. Y de ese árbol habremos de comer, del fruto del árbol de la vida, y viviremos para siempre, por una eternidad. Adán y Eva tuvieron que despedirse para siempre de ese árbol cuando pecaron, y comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal, pero estamos preparados nosotros, y el versículo 3 agrega: y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Ese nombre nuevo que Jesús colocará, y estaremos para siempre, por la eternidad, estaremos con Cristo. ¡Qué día glorioso! Pronto ya veré a Jesús. ¿Crees tú en estas cosas? ¿Crees realmente en esto? Si lo crees, ahora escucha atentamente las palabras de este himno maravilloso. Bella tierra, domorare, cara
y muy pronto lo veremos, dice allí ese himno tan lindo, ¿verdad? Apreciado hermano en Cristo Jesús, allí que estás detrás de la pantalla y me ves en este momento, es la hora cuando tenemos que pensar más en la vida eterna, es la hora cuando tenemos que buscar más de cerca el rostro de Cristo y entender realmente que allí encontramos la única paz en nuestra vida aquí en la tierra ya, porque nos trae la plena seguridad de la resurrección y la vida eterna. Nos trae el poder para que seamos santos en esta existencia mientras vamos venciendo al pecado día tras día. Es una lucha mientras estamos en estas células mortales. Pero pronto veremos al Rey del Universo. Y Jesús habrá de guiarnos por las perlinas puertas y cuando lleguemos al hogar se iniciará durante el milenio y luego vendremos a este mundo donde veremos la capital del nuevo mundo, la Jerusalén celestial, como la vemos en la pantalla. ¿No les parece que tenemos que agradecer a Dios por esta salvación? Vamos a orar al Todopoderoso. Padre amado que estás en los cielos, gracias por tu amor sin límites. Gracias porque tú nos hablas con ternura, lo has revelado todo, Señor, para que podamos heredar la patria celestial y ser fieles y llegar pronto al reino de los cielos. Bendice a mis amigos que están viendo el tema en este momento. Acompáñanos, Señor, a cada uno en este mundo mientras vivimos. Y cuando venga ese día glorioso que tan cercano está, podamos encontrarnos en la gloriosa mañana de la resurrección. Te lo suplico todo y agradezco en el precioso nombre de Jesús. Amén.